Buenas tardes a todos, muy bienvenidos a un nuevo panel de conversación Tanto Monta, en que hablaremos sobre literatura chilena del siglo XX. Saludamos a todos los que nos ven desde sus casas y muy especialmente a los miembros de nuestra red Tanto Monta. Mi nombre es Borja Baeza, soy editor de Tanto Monta y hoy moderaré esta conversación entre dos grandes invitados. Nos acompaña en primer lugar Ismael Gavilán, licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster y doctor en Literatura por la Universidad de Chile y actualmente es profesor de Literatura Hispanoamericana de los siglos XIX y XX en la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Ismael, por acompañarnos. Está con nosotros también Joaquín Castillo, licenciado en Letras y magíster en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde actualmente cursa un doctorado en Literatura. Es investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad. Muchas gracias, Joaquín, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti. Perfecto. En primer lugar, la primera pregunta que realizaremos es la siguiente. Bueno, literatura chilena del siglo XX. Sin duda el tema es muy amplio. La literatura chilena del siglo XX recorrió diversos estilos literarios y tuvo variadas influencias y figuras destacadas. Quería partir preguntándoles a los dos si se puede hacer una descripción general de la literatura chilena en ese siglo, si acaso se puede encontrar ciertos rasgos distintivos que sean comunes a la literatura de este siglo, o si lo único común es precisamente pertenecer a un periodo de tiempo determinado. Le cedo la palabra a quien desee empezar. ¿Te quieres comprar tú el problema? No, o sea, si yo no me compro problemas, yo invento problemas, me meto en problemas, que ese es otro asunto. Bien, primero que nada agradecer la invitación, me siento muy contento de estar acá con ustedes y también compartiendo con mi querido amigo Joaquín, que ha sido muy grato volver a encontrarlo después de harto rato, ¿no? Un par de años, por lo menos. Sí, pandemia entre medio y todo eso, pero muy bien. Bueno, y frente a la pregunta que plantea, claro, no es no posee una respuesta, ¿cómo decírtelo?, total, porque ciertamente desde donde uno pueda responder se va a articular, digamos, esa respuesta, ¿no? De manera muy preliminar y sin miedo a caer en contradicciones, ¿no?, frente a la complejidad de la pregunta planteada. Creo que si tuviese que buscar algún tipo de rasgo relativamente común en la compleja, vasta y contradictoria producción literaria escrita en Chile durante el siglo XX, una tarea que no se le encarga a nadie, tal vez, y con mucho reparo, yo me inclinaría a creer que si existe algún rasgo que dé cuenta de esa literatura, primero habría que pensarla obviamente desde la producción literaria chilena, pero en sintonía con la producción literaria hispanoamericana o incluso el idioma, incluida España, de todas formas. Y ese rasgo probablemente sería no tanto como histórico o como estrictamente social, sino más bien respecto a una sensibilidad de época. Y esa sensibilidad yo creo que está asignada por el conflictivo fenómeno de que nuestra literatura, cómo intenta ser moderna, cómo se inscribe en un discurso de modernidad y los avatares contradictorios que ello implica, desde la vanguardia o los experimentos vanguardistas de la primer tercio del siglo XX, pasando transversalmente por todos aquellos discursos literarios que tratan de preguntarse por la identidad de lo chileno, en el más amplio sentido del término, hasta los que de alguna forma son escépticos de lo uno y lo otro, pero que en aquel escepticismo radica también un cuestionamiento acerca de qué somos o qué podemos llegar a ser literariamente al tratar de inscribirnos en esa noción tan compleja y contradictoria que ha decantado y que se llama o que hemos llamado modernidad. Eso para empezar. Suscribo íntegramente la respuesta de Ismael. Efectivamente es una pregunta difícil de hacer por la distinción, o sea, por la variedad de la producción literaria en Chile o en el contexto nacional del siglo XX.
Y efectivamente uno, ¿por qué utiliza esa etiqueta nacional? Porque no dice todo, pero algo dice con respecto a los contornos. O sea, uno se puede hacer la pregunta de qué es lo que une toda esta literatura narrativa, poesía, ensayo, dramaturgia, que va desde esas vanguardias, desde el modernismo hasta la nueva narrativa, podríamos decir, de los años 90, incluso hasta la literatura de los hijos de los 90. Estoy pensando particularmente en narrativa, que es el terreno en el que conozco más. Yo no podría decir, no hay nada en común dentro de los grandes movimientos de las vanguardias, del criollismo, de la memoria de la generación del 50, porque todos intentan romper con los que le anteceden y innovar con respecto a las estéticas y los temas. Pero efectivamente uno podría decir que desde las distintas puertas desde las cuales uno puede entrar a la literatura chilena, o preguntarse por la literatura chilena, hay una serie de inquietudes comunes. Ismael lo decía en el plano de la sensibilidad, efectivamente, de cómo los artistas, novelistas, poetas, los escritores, quieren responder a ese ser chileno, y uno puede comenzar a identificar algunas constantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con cuál es la relación que tiene el sujeto chileno del siglo XX de cualquiera de estos movimientos con la tierra, con lo heredado, con la estirpe? Que va a ser una pregunta, ya sea por la estirpe familiar en las novelas de Germán Marín o de José Donoso, como la pregunta por aquellos que son los desheredados, aquellos que no tienen vínculo. ¿Cuáles van a ser las respuestas que van a dar con respecto a su relación con la ciudad o su experiencia de la ciudad, ya sea porque es una ciudad donde todas las experiencias y los sueños pueden ser cumplidos, o porque es una ciudad que te deja en los márgenes y te excluye del desarrollo económico, de la modernidad de las estructuras sociales, etc. Entonces yo creo que en la tierra, en la familia o en la estirpe, entendida en términos muy amplios, o en la ciudad, también habría que preguntarse por la utopía y la revolución, que es una pregunta muy importante. Todas esas preguntas van a intentar asir una inquietud transversal a lo largo del siglo XX. Eso, comenzaría yo poniendo esos énfasis. Perfecto. Más en la segunda pregunta, no sé si ustedes estarán de acuerdo en que uno de los tópicos más recurrentes de la literatura chilena del siglo XX gira en torno a la pregunta de la identidad nacional. Un atisbo sería en tu comentario. ¿Cómo se refleja este tema en la literatura chilena y qué autores, en un plan más específico, qué autores u obras podrían decirse que son paradigmas en este sentido? Wow, ahí nuevamente hay una pregunta compleja, porque también, a ver, ¿cómo lo podemos abordar? Hay diversas tendencias literarias en nuestro país durante el siglo XX que, dado el contexto histórico, social, tanto nacional como continental, ¿ya? Y yo pongo como punto de referencia siempre la crisis del primer centenario a partir de 1910, y que eso es transversal desde México a Argentina y que afecta a Chile de todas formas. Un preguntar, un cuestionar, un decir, bueno, ¿qué somos? ¿Cómo habitamos? ¿Cuáles son nuestras peculiaridades intrínsecas? ¿Ya? Preguntas que de todas maneras no solamente responde la literatura, sino que el incipiente pensamiento filosófico, la incipiente reflexión sociológica que está alrededor de 1910 y que en más de alguna oportunidad se cruzan y se complementan. Y desde ese punto de vista, también yo lo que veo acá es una especie de, no un movimiento continuo respecto a esos cuestionamientos o a ese tipo de preguntas que siempre van a existir, sino que las respuestas a esas preguntas desde la literatura o desde los discursos literarios de la más diversa índole van a acentuar o van a aplacar distintos tipos de maneras de enfrentar aquello. Por ejemplo, va a ser muy importante para ciertos escritores, estoy pensando al así llamado criollismo, es decir, escritores que
tienen una experiencia de lo rural y que tratan de ver ahí un conflicto entre el mundo de la ciudad, el mundo del campo y los procesos de modernización que se dan, y que van a apuntar a una especie de identificación con lo territorial, con lo telúrico, etcétera, Con la costumbre. con la costumbre, con el hábito, y eso en nombre de algo genuino, en algo auténtico. Autores tan distintos como Mariano Latorre, Augusto Dalmar, Marta Brunet, por decir algo. Pero al mismo tiempo vas a encontrarte paralelamente y posteriormente con el correr de los años con otras tendencias que dan a entender que esas preguntas no se responden necesariamente desde lo intrínsecamente chileno, por decirlo así, sino que hay que buscar esas respuestas en un sentido hispanoamericano, que hay que buscar esas respuestas en una especie de proyección más amplia del idioma, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, también entra en conflicto el intento de responder ese tipo de cuestionamientos o preguntas respecto, como lo que mencionaba Joaquín antes, acerca de, bueno, ¿dónde está el sujeto habitando? Ya después de los años 50, el fenómeno migración campo-ciudad ya es una realidad y el sujeto que habita Hispanoamérica es esencialmente urbano, con toda la permeabilidad de discursos de modernización, psicoanálisis, pensamientos revolucionarios de tal o cual calaña, pensamientos y reflexiones socioeconómicos, etc., que solamente pueden darse en el mundo urbano. Y eso implica justamente de qué forma tan potente a partir de los años 50 y de los 60 la literatura adquiere un cariz, por decirlo así, híbrido. Estoy pensando en José Donoso, pero también estoy pensando en la poesía de Enrique Lin, por ejemplo, ¿ya? O el mismo Neruda también, que va claro, a estar ahí abierto a la... Claro, ahora piensa tú, en ese sentido, tal vez pueden existir, lo lanzo simplemente como tesis, tal vez que habría que comprobar, pero probablemente hay algunos escritores, algunas obras de escritores que transversalizan desde lo más telúrico hasta lo más cosmopolita. El propio Neruda, que puede ser leído como un tipo absolutamente telurista y arraigado a la tierra y a la identidad nacional, como puede ser leído como un tipo absolutamente cosmopolita y un poeta internacional. ¿Ya? Y que él mismo va administrando... Claro, va administrando las modulaciones de cómo su escritura puede ser recepcionada, ¿no? Entonces, para concluir esto, no es posible, pienso yo, dar una respuesta unívoca. Tal vez lo único que transversaliza en el tiempo es que esas preguntas o cuestionamientos, ¿qué somos? ¿Dónde habitamos? ¿Cómo nos relacionamos con nosotros mismos? ¿Cómo nos relacionamos con nuestra memoria y nuestra tradición? Y esas preguntas han sido respondidas a través del siglo desde distintos enfoques, desde distintos énfasis, ¿ya? Entonces, es sumamente complejo, sobre todo, por ejemplo, si pensamos en una época contemporánea, en donde por lo menos del 2000 para acá, que se intenta repercutir, sacarse el sello de lo nacional en aras de otra cosa. Ahora no me preguntes qué, una sensibilidad posmoderna, una integración hispanoamericana, una sensibilidad globalista, no lo sé, pero es complicado decirlo. Pero al mismo tiempo vemos que retornan como fantasma las preguntas o conceptos tales como el territorio, los lugares, qué es lo chileno, y de pronto decimos en pleno siglo XXI reaparecen esos fantasmas y que se encarnan en escrituras literarias. Entonces, no es un debate cerrado y mucho menos resuelto. Perfecto. Sí, efectivamente yo cuando Ismael hablaba, yo pensaba en la típica definición manualesca que se hace de lo nacional en lo literario, siempre está muy vinculado a la figura de el guaso en el Valle Central y toda la literatura que intenta transmitir esa experiencia de la casona, el trabajo muy vinculado a la tierra, muy vinculado a una geografía. Montaña adentro, Ompanta, Gran Señor de Diablo, todas esas problematizaciones de un mismo tópico que efectivamente van mostrando una modulación estandarizada y cómo los autores posteriores intentan problematizar esa y esa problematización que dice Joaquín, autores que vienen después, pero también, y aquí una cuña, mientras se está pensando lo que yo llamaría socarronamente entre comillas, literatura del Valle Central, ¿ya?
Pero se nos olvida que paralelamente hay otros escritores del mismo periodo, lo que demuestra que la cosa no es unívoca. Estoy pensando, por ejemplo, toda esa literatura que está haciéndose al margen del criollismo, que por un lado es la vanguardia, por ejemplo, la narrativa de Juan Emar y de María Luisa Bombal. Gracias, Joaquín, que tengo mala memoria. Ya. Pero también estoy pensando en toda esa literatura que están haciendo ese grupo de escritores que se autodenominan imaginistas o imaginistas. Por ejemplo, estoy pensando en Pablo Azócar, estoy pensando en ¿cómo se llama? Este que escribió Valparaíso, Salvador Reyes. Estoy pensando en Dela, el papá de Poli Delano, ¿Coque de la? No. El que tiene Enrique Bunster, por ejemplo. ¿Ya? Y una serie de narradores y escritores y poetas que se plantean frente a la literatura del Guaso del Valle Central, como dice Joaquín, y dicen, no, nosotros vamos a escribir otra cosa. Perfecto. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto para reforzar lo que decía el Joaquín? Que sería equivocado pensar que la literatura, con el problema o los problemas que plantea de la identidad nacional, está circunscrita a un ámbito antropológico, genético, territorial específico. No. Perfecto. Es que efectivamente yo creo que esa pregunta nunca deja de estar presente en toda la literatura del siglo XX, a pesar de sus distintas respuestas. O sea, porque efectivamente esa es la definición como estandarizada e hiperproblematizada. Y es problematizada desde distintos lugares, desde otros territorios. Uno piensa, la literatura de Francisco, o sea, de Coloane, ¿tiene algo de menos chileno que la literatura de Mariano Latorre? Me parece que no, me parece que es igualmente chilena, tanto por su uso del lenguaje como por su adaptación de una experiencia concreta a un universo literario complejo y profundo. Pero también pienso en otro tipo de respuestas que no tienen tanto que ver con un territorio específico, ya sea en el extremo norte, en el extremo sur, sino también con cómo se va experimentando la pregunta por lo chileno en los 90. Pienso, por ejemplo, en la narrativa de Fuguet, que es una literatura también mucho más expuesta al cosmopolitismo, a la cultura pop, a un lenguaje foráneo, que es la experiencia urbana, pero ya no es la experiencia urbana de las masas antiguamente campesinas que migran. No es Nicomedes Guzmán, no es ese tipo de literatura. No, para nada, pero es igualmente una literatura a la cual se le puede hacer la pregunta por la identidad chilena y cómo lo problematiza, la intenta derribar a ratos, pero que con el paso de los años, cuando uno mira el panorama de la literatura chilena del siglo XX, está eso como una manifestación importantísima de la pregunta por lo nacional, la pregunta por lo chileno. Perfecto. Bueno, muy buena pregunta, la verdad. La siguiente pregunta está dirigida a Ismael, pero igual se puede aportar, por supuesto. Ismael, tú te has interesado en la obra de Eduardo Anguita, que perteneció a la connotada generación del 38. Es una pregunta un poco ambiciosa, pero ¿cuál es la relevancia de este autor y en especial de esta generación para la literatura chilena? Chuta. Caramba. Yo dije que era ambiciosa. Sí, largo me lo fiáis. Bueno, a ver, primero, dado el tiempo y todo, voy a tratar de será una respuesta esquemática, por favor, ya. Primero, yo creo que la relevancia de la así nominada generación del 38 es seminal para entender una manera de autopercibir la literatura al interior de un país. Eso para empezar. La generación del 38 es la generación que se plantea a un nivel de desafío las preguntas y los conceptos que mencionábamos hace un instante. Es decir, ¿qué significa ser chileno? ¿Qué significa vivir acá? ¿Qué significa apropiarse o entender la naturaleza que nos rodea? Pero la respuesta que estos tipos llevan a cabo no es una respuesta que quiera estar fundada, y aquí me estoy arriesgando, no sé si con la relevancia de esta generación, no es una respuesta que está otorgada necesariamente por comprender el discurso literario como una mímesis de, la realidad geofísica de Chile.
¿ya? Como lo habían intentado hacer los criollistas de los años 20 o del 1910-1920. La generación del 38 está permeada por la vanguardia. Han asimilado, para bien o para mal, con mayor o menor prestancia, distintas discursividades vanguardistas: surrealismo, futurismo, cubismo. Por otro lado, han asimilado, para bien o para mal, con más o menos carencia, otros discursos intelectuales: existencialismo, psicoanálisis, ¿cómo se llama?, fenomenología. Y eso gracias a algunos agentes de enlace que habría sido imposible que estos escritores hubiesen conocido esas tendencias sin ellos. Por un lado, Vicente Huidobro, ¿ya? Pero por otro lado, la injerencia que ciertos personajes y ciertas publicaciones, Revista de Occidente, Revista Sur, Ortega y Gasset, ¿ya?, que de una u otra manera trafican conceptos, por decirlo así, digamos que son revistas que se leyeron mucho en Chile en los años 30, 40, 50, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Pero la respuesta que esta generación tiene para tratar de dar cuenta de la realidad de los chilenos, más allá de lo meramente geográfico, referencial, y que no termine su literatura en una mera mímesis de describir el hábito, la costumbre, estos tipos dan un paso que a mi juicio es arriesgado y que todavía tal vez pueda sacársele lustre o un poco de chispa. Porque para ellos esta pregunta por los chilenos o la chilenidad se vuelve un problema metafísico. No es un problema simplemente de una referencialidad descriptiva, analítica, en el contexto de un mero naturalismo. No, estos tipos están pensando qué es ser chileno, poniéndole, casi lo vuelven un problema ontológico. Y ahí tú tienes, y aquí voy a hacer Anguita, que la respuesta que estos tipos intentan dar, estoy pensando que es una cuestión transversal, no es solamente referida a la literatura. Estoy pensando en un gran ensayista y tipo que reflexiona sobre estos temas, como puede ser Mario Góngora, por ejemplo, pero también desde otra perspectiva, un filósofo que hoy en día es relativamente poco leído, pero que también se plantea estas preguntas, como fue Clarence Finlayson, por otro lado, ¿ya? Pero también estoy pensando en ¿cómo se llama?, en personajes tan disímiles como Bolodia Teitelboim y Miguel Serrano, ¿ya? Entonces uno podría decir, personajes tan distintos como Mario Góngora, como Bolodia Teitelboim, como Miguel Serrano, siendo ideológicamente muy distintos entre sí. No obstante, hay un sustrato de fondo que plantea, bueno, ¿qué significa estar aquí? ¿Qué significa los chilenos? Y cómo eso lo reflexionamos no como mero dato cuantificable a nivel geográfico, sino como literalmente un problema metafísico. Y en ese sentido desembocamos en Anguita. Es decir, Anguita yo creo que es un poeta primordial, porque primero tiene una obra relativamente acotada, no tiene una frondosidad como la de Neruda, por decirlo así, pero plantea un asunto que es muy caro para esta generación. ¿Qué significa, dentro de la pregunta que tenemos acerca de la identidad, esa propia identidad se cuestiona a sí misma y cuestiona el entorno, tomando como punto de referencia nociones tales como el tiempo, la belleza, la trascendencia? Y de pronto, lo maravilloso y lo problemático de un poeta como Anguita es que intenta movilizar una conceptualidad que se ha mal llamado filosófica. Yo no creo que Anguita sea un poeta filósofo, como a veces cierta crítica literaria ha tratado de tacharlo, porque esas preguntas, esos conceptos que movilizan su reflexión poética, están en el nervio mismo de la generación a la cual pertenece. Y por lo tanto, las respuestas que él intenta dar, claro, no es la respuesta que da Mario Góngora a través de su ensayo, no es la respuesta que da Bolodia o Miguel Serrano a través de su narrativa. Anguita intenta responder eso desde su reflexión poética, desde la discursividad poética. Y ahí tenemos que justamente Anguita lleva a cabo todo un ejercicio intelectual especulativo, si tú quieres, en donde no es posible renunciar a grandes conceptos para tratar de hacer una poesía que dé cuenta de ese problema que plantea. Ahora,
han pasado una cantidad de años, decenas de años. ¿Se nos dice todavía esa poesía algo a nosotros en nuestro tiempo presente? ¿Sus problemas siguen siendo los nuestros? ¿Su planteamiento conceptual e imaginativo, en donde imaginación y concepto van de la mano en Anguita, no son algo que van por separado, Claro. todavía nos pueden manifestar algo? Esas respuestas yo las mantengo en suspenso. Yo creo que sí, pero eso ya implica otra conversa. ¿Algo que aportar, Nicolás? Sobre Anguita no. En ese escenario no me meto y escucho y suscribo lo que dice Ismael. Perfecto. Bueno, segunda pregunta para Joaquín. Pasando ahora a los años 60 y 70. Sabemos que tú has estudiado bastante la obra de José Donoso, que fue Premio Nobel Nacional de Literatura, al igual que Anguita, y que perteneció al llamado boom latinoamericano. Ahí encontramos a figuras de la talla de Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, etc. ¿Nos puedes hablar un poco de la importancia de Donoso y del boom latinoamericano? Sí, no, o sea, puedo hablar durante horas del boom latinoamericano y de José Donoso. Yo supongo que Ismael también algo podrá decir después de No, José Donoso, no, a diferencia no, mía con por respecto favor. a Anguita, pero efectivamente. Por un par de minutos me sirve. Sí, es muy interesante la pregunta, pero voy a dar un pequeño preludio antes de hablar de Donoso y el boom, porque me parece que es muy interesante y queda un poco más escondida la pertenencia de Donoso al contexto chileno, porque Donoso efectivamente es una persona que desde el año 64, 65, si no me equivoco, vive fuera de Chile. Creo que ese año vive primero en Estados Unidos, México, y después tiene una larga estadía en España. Y efectivamente se vincula con los escritores más importantes de Hispanoamérica de los años 60 y 70. Es amigo personal de Mario Vargas Llosa y de Carlos Fuentes especialmente. Carlos Fuentes lo ayuda mucho en su posicionamiento en el mercado estadounidense y a partir de eso Donoso empieza a ser traducido por importantes editoriales. Entonces es una persona que está estrechamente vinculada a este momento de internacionalización de la literatura hispanoamericana que ya vamos a hablar. Pero Donoso, sus primeros cuentos los escribe, de hecho la primera publicación de Donoso está en el contexto de la generación del 50. Cuando uno piensa en la generación del 50 en Chile, con todas las discusiones, o sea, vamos a obviar todas las discusiones que hay con respecto a la clasificación de las generaciones, etc. Claro. Pero es muy interesante ese concepto de la generación del 50, porque Donoso no es de los más importantes en términos claro, locales, y uno claro. puede ver que ahí van a circular todo este grupo de escritores intelectuales que circulan alrededor del parque forestal y de esta vida social que se daba en el Santiago de los años 50, con mucha bohemia, con mucha discusión alrededor de la literatura europea que estaba llegando incipientemente por medio de las revistas, por medio de la librería francesa que algo iba publicando, o sea que importaba publicaciones francesas, y así todos los escritores iban fervientemente al Parque Forestal a comentarlas a los pocos días para poder ponerlas en común. Y Donoso pertenece a ese contexto de la generación del 50, que son autores que están leyendo a Proust, que están leyendo a Fourier, un montón de autores muy importantes para todo el siglo XX, pero está también con un pie puesto, podríamos ilustrarlo, con un pie puesto en la Patagonia. Donoso tiene en su juventud este viaje, un viaje muy conocido, que es cuando quiere experimentar y tener experiencias muy distintas fuera de su vida que lo puedan hacer ser un buen escritor. Perfecto. Cuando en los años 90 después le preguntan ¿qué tengo que hacer, qué tengo que vivir para poder ser un buen escritor? Porque tengo entendido, esto es la pregunta que le hace un admirador en la Feria del Libro en los años 90, ¿qué tengo que hacer para poder tener una experiencia como la que usted tuvo en la Patagonia? Y Donoso lo para en seco y le dice, no tenga tanta consideración por esa estadía mía en la Patagonia. Lo más importante de ese viaje fue que yo pude leer a Proust. Entonces Donoso siempre está en un ambiente ambiguo. Es la ambigüedad que va a cruzar la vida y la obra de Donoso. De estar y no estar en medio de la generación del 50, pero esa ambigüedad lo hace también cuando está en España, cuando publica sus primeras obras, o sea, publica sus obras importantes en México.
Este Domingo y El lugar sin límites, el año 67, va a sumarse a este movimiento muy importante que ya venía desde hace algunos años, que es el boom latinoamericano. ¿Qué es el boom latinoamericano? Así, a grandes rasgos, es un momento donde la literatura hispanoamericana se hace conocida en todo el mundo por una serie de factores. Factores sociológicos, como por ejemplo el crecimiento de una masa lectora en Hispanoamérica. O sea, se empiezan procesos de alfabetización a lo largo de toda Hispanoamérica, que hacen que, procesos de alfabetización y escolarización, que hace que la literatura hispanoamericana llegue a muchos más lectores dentro de sus países de origen. Pero al mismo tiempo va a haber una intelectualidad que va a estar mucho en contacto unos con otros más allá de las fronteras nacionales, algo que el mismo Donoso cuenta en la historia personal del boom, cuando comienza a preguntarse cuáles son los elementos que hacen que esta internacionalización, que esta puesta en común de literaturas hispanoamericanas y ya no literaturas nacionales comience a dar fruto. Entonces esta masa lectora, esta creciente internacionalización, y sobre todo hay un factor político que es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana en el año 59 hace que los ojos del mundo estén fijos en Hispanoamérica, porque esta gran gesta que comienza ese año va a terminar siendo el mito moderno de la revolución en contra del imperialismo, en un contexto de Guerra Fría, donde todo estaba asignado por esa categorización política. No me quiero meter en la importancia simbólica que tiene la Revolución Cubana, pero uno puede leer las novelas del boom como un correlato simbólico, como un correlato literario y artístico de lo que significa para Hispanoamérica y para el mundo la Revolución Cubana. Entonces van a empezar a ser publicadas La ciudad de los perros, Conversaciones en la catedral, La casa verde, o sea, hablamos de Vargas Llosa, El lugar más transparente, que es un poco anterior, pero que también agarra vuelo con la explosión del boom, La reforma transparente, la muerte de Artemio Cruz, Aura, por el lado de Carlos Fuentes, Rayuela, que va a ser la gran novela del boom, con todo su componente de fuego, o sea, de juego, de cosmopolitismo, de romper las reglas de lo establecido, que es por parte de Cortázar, aunque hoy en día también, o sea, el lugar que ocupan sus cuentos es demasiado importante también para este boom, pero el boom es de la novela latinoamericana, o así lo leemos, no lo leemos como el boom de estos otros géneros. Y me está quedando, bueno, 100 años de soledad, que es la novela ya que rompe por completo los estándares de ventas y conocimiento de este fenómeno, que no es solo literario, sino que también es sociológico y político. Un paréntesis, siempre se critica el boom como si fuera, o se criticó mucho el boom como si fuera simplemente una cuestión producto del marketing editorial, y no hay ningún marketing que sea capaz de producir ese tipo de novelas que a 50 años de su publicación ya seguimos leyendo con mucho interés y sin que hayan perdido un ápice de su valor literario. Vuelvo entonces a Donoso. ¿Qué lugar ocupa Donoso en ese boom? Porque efectivamente cuando se habla del lugar de Donoso en el boom, Donoso es como el quinto Beatle, como que puede ir cambiando. Claro. A veces para algunos es Manuel Puig, para otros es Gabriel Infante. Claro. Entonces depende de quién haga la lista, o Ernesto Sábato, pero en fin, claro, depende de quién haga la lista, quién pone como el quinto miembro del boom latinoamericano. Y ahí a veces es Donoso y a veces no. Y eso Donoso lo sabía, y Donoso, con la personalidad que tenía, una personalidad muy atormentada, muy insegura, muy con una frase que es de Julio Ramón Ribeiro, de un título de Julio Ramón Ribeiro, está siempre en la tentación del fracaso, asomada a pensar en sí mismo como alguien que no estaba teniendo el éxito que merecía. Pero cuando uno ve la obra de Donoso, ve sobre todo El lugar sin límites, Casa de Campo y El obsceno pájaro de la noche, es una obra que tiene el peso suficiente como para estar ahí perfectamente en el Olimpo total de las letras hispanoamericanas, no solo con una profundidad para leer la situación, o sea, con la identidad chilena hispanoamericana, el campo, la ciudad, la sociedad de mercado, todos los temas y conflictos que están presentes en la obra de Donoso, sino también con esta gran obra testimonial que es la historia personal del boom, donde él se sitúa
como un observador que mira este fenómeno desde lejos, pero con el cual queda integrado al mismo tiempo en el centro con un primer testimonio muy importante del boom latinoamericano. Algo así, yo creo que sería como el lugar y la importancia de Donoso, pero podría hablar muchas horas más, así que detengámonos ahí. Perfecto, excelente. Demasiado interesante, la verdad. Sin duda, si pensamos en literatura chilena del siglo XX, se nos viene a la mente figuras como Neruda, Mistral, Parra o Huidobro. O no. También, por supuesto. Pero aprovechando que estamos con expertos en el tema, me gustaría pedirles que destacaran algunos autores menos conocidos, cuyo aporte a la literatura chilena merece quizás más atención de la que hayan tenido en su momento. Mira, ya, me voy a tomar la palabra. Por favor. Ya. Mira, es una pregunta igual súper pertinente, porque de alguna u otra forma lo que podríamos denominar cómo se ha ido canonizando ya, los procesos de canonización de la literatura chilena en las últimas décadas, evidentemente hacen un énfasis en la narrativa y en la poesía, más en la narrativa y sus variantes, ya sea cuento, narrativa autobiográfica, etcétera, etcétera, como una especie de columna vertebral, ¿no? del asunto. Y por lo general... ¿No lo es? No es que no lo sea, pero no es la única columna vertebral, porque la literatura chilena es como una especie de alien que tiene como varias columnas. Claro. ¿Ya? Es solo por polemizar. Solo por polemizar. Claro, polemizar y joder la pita, ¿no? Pero es que también desde ese punto de vista no deja de ser interesante de que las eventuales polémicas en torno a la pertinencia o no pertinencia de tal o cual tendencia, de tal o cual autor, de tal o cual problema, siempre es enfocado en el ámbito de la narrativa. Hace relativamente poco hubo un pequeño escandalillo, ¿no? En donde creo que nuestro querido Joaquín también participó, a ver, tu granito de arena, hacia el tema de la crítica literaria, el estatuto de la crítica literaria contemporánea. Pero no me quiero referir a eso en sí mismo, sino que me quiero referir a lo siguiente, que cuando comienza el puntapié inicial de esa polémica, a cargo de este periodista Roberto Cariaga, dice algo que me llamó poderosamente la atención. Vamos a discutir desde un ámbito de lo narrativo, porque los poetas y la poesía tienen un estatuto. Y wow, decapitaste a casi más de la mitad de la producción literaria que tiene sus propios circuitos, que tiene sus publicaciones, que tiene su corpus crítico no menor. Y de pronto ya hablar o discutir sobre el estatuto de la crítica literaria en Chile significa circunscribirlo a la narrativa. Y por eso, ¿por qué lo menciono? No tanto para hablar o no de la crítica literaria, sino para dar a entender que, para responder la pregunta sobre qué tipo de texto o qué autor uno podría de alguna manera sacar a presencia, como dando a entender sacarlo como del closet con naftalina, por decirlo así, y yo me la jugaría no tanto por la narrativa o la poesía, sino por el ensayo. Perfecto. El ensayo, que es una columna vertebral semisecreta y que es muy interesante, muy compleja y que tiene una serie de eslabones desde, por mencionar autores casi decimonónicos, pero que afloran desde el principio del siglo XX, como Nicolás Palacios, por ejemplo, a propósito que es el planteamiento de la identidad chilena, ¿ya? Y de ahí pasando por un Ricardo Lachan, por ejemplo, pasando por un Luis Oyarzún, por ejemplo, pasando por un Martín Cerda, por ejemplo, hasta llegar a ciertos escritores y escritoras contemporáneas cuyo centro es el ensayo, por ejemplo. Estoy pensando básicamente en este instante, fundamentalmente estoy pensando en dos ensayistas, ¿ya? Que vienen tanto de la literatura como de la filosofía. Bueno, el ensayo es como un epicentro, un centauro de los géneros. Entonces estoy pensando, por ejemplo, en ensayistas chilenas que, por ejemplo, evidencian que hay una discusión contemporánea en un montón de temas y cuestiones. Estoy pensando en Macarena García y estoy pensando en Lucio Porto, por ejemplo, podrían ser otros nombres. ¿Pero por qué lo menciono?
Lo menciono porque desde el lejano 1910, la crisis del primer centenario, la pregunta por los chilenos, y de pronto aparece Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards, Nicolás Palacio, que se cuestionan eso, etc. O los ensayos que escribe Pedro Prado, por ejemplo, o que escribe, ¿cómo se llama?, Augusto Dalmar, que son textos sumamente sesudos, o la propia Gabriela Mistral, que tiene una prosa reflexiva de tonelaje fuerte. De ahí, atravesando todo el siglo XX, te das cuenta que el ensayo es un género de escritura, una manera de escribir, un abordaje a problemas que no está necesariamente raptado ni por la filosofía, ni por la sociología necesariamente, sino que más bien está permeabilizado con algunas nociones sociológicas y filosóficas, pero que sigue siendo todavía un género en el cual el estilo, lo literario está representado por el estilo, una manera de escribir. Y en la manera en que tú escribes de una manera determinada, estás pensando de una manera determinada. ¿Ya? Entonces, si tú me preguntas, y con esto concluyo, ¿qué autores o tendencias reivindicaría? Yo me pongo la bandera por el ensayo chileno desde Subercaseaux y Palacio, pasando por Lapchan, por Cerda, por Luis Oyarzún, hasta llegar a los autores más contemporáneos que todavía persisten. Eso me atrevería a decir. Perfecto. Es muy interesante la pregunta y efectivamente yo voy a ir en una dirección similar a la de Ismael, que no significa esto como de ver cuáles son los que han suscitado menos atención en un sentido arqueológico, como decir, claro. Este no se leyó en su minuto Hay que rescatarlo. lo vamos a rescatar, en el sentido de que yo creo que hay algunos autores que suscitaron mucha atención en su minuto, que siguen siendo muy actuales y muy interesantes y que no los pescamos ni en baja, y que puede ser valioso volver sobre ellos, porque efectivamente si uno piensa autores que no suscitaron tanta atención en su minuto, uno puede decir Kuhn, pero Kuhn ya está visitado, republicado, la academia lo mira con bastante atención, con cierta atención. Hay tesis doctorales, hay papers, hay libros sobre Kuhn. Pero a mí lo que me parece que es más interesante es cierto movimiento con respecto al canon de la literatura chilena, porque hoy día uno podría decir el público lector general debe conocer y leer con cierta frecuencia, o más allá del público lector que lee cierta cantidad de libros al año. Hay 5 o 6 novelas o obras literarias que pueden seguir siendo leídas más o menos masivamente. Yo no pienso, no sé, en La Mortajada, en La Última Niebla, en El Lugar Sin Límites, Hijo de Ladrón, que son novelas que están en la punta del canon y que son transversal, o uno esperaría que son más o menos transversales. O da la sensación que... Sí, pero hay un movimiento que es como el segundo círculo, que son muchas obras muy valiosas y que no suscitan hoy día la atención que deberían, en el sentido de que siguen diciéndonos muchas cosas y que no están en el plan de los colegios, no alcanzan a estar en los planes universitarios en la mayoría de los casos, pero que pueden ser revisitadas. Y ahí veo un trabajo editorial muy interesante en distintos lugares. Veo, por ejemplo, lo que hace la editorial Tajamar con la obra de Gómez Morel, por ejemplo, o del mismo Kuhn, o la obra que va a publicar en algún momento, que entiendo que están muy avanzados, con la obra de Mauricio Baqués, que son autores muy importantes de la narrativa chilena y que pueden ser puestos nuevamente en el centro de atención. Lo que hace muchos años la editorial de la Universidad de Portales, que ahora acaba de sacar otra novela de María Luisa Bombal, reeditó La Chica del Crillón de Dolores Bello, ha sacado, no sé, los cuentos de Federico Gana, y así hay una labor de rescate y de puesta o de en disposición. revisita. Más que rescate suena muy como ese arqueológico. Yo prefería emplear la palabra de revisitación. De poder dar la oportunidad de revisitar, de que los libros vuelvan a estar en librería, vuelvan a estar en los escasos suplementos culturales que tenemos hoy día. Y yo creo que ahí uno de los puntos más altos de esa revisitación, para emplear el término de Ismael,
lo ha hecho la editorial de la Universidad Alberto Hurtado, que tiene la biblioteca chilena, donde tiene ediciones críticas muy buenas, a veces quizás un poco engorrosas para el lector, para el público general, para el que está recién metiéndose en esos temas, pero lo que han hecho con la obra de Marta Brunet, de Lastarria, algo más atrás, pero de Marta Brunet, de Manuel Rojas, de Baldomero Lillo, gran libro el de Baldomero Lillo, de José Donoso, de Mariano Latorre con Sursulita, que van a hacer ahora con Dalmar y la novela del cura Deusto, por ejemplo, son cosas muy, muy interesantes y que permiten acceder a ese segundo círculo de obras importantes que, por no estar disponibles en el mercado editorial, se pierden y dejan de decirnos muchas de las cosas que tienen para decir ese tipo de obras. De todas formas, yo complementaría lo que dice Joaquín, porque me gusta también, me interesa esa idea de la revisita, pero también, más allá de que sea arqueología o no, que poner en circulación obras que de alguna manera todavía pueden seguir diciendo cosas, también implica, y aquí apunto a algo que dijo Joaquín y que lo quiero enfatizar, hay mucho por hacer. Nuestro rubro, nuestro gremio tiene muchas pegas por delante. O sea, uno podría creer, bueno, dedicarse a estudiar la literatura en Chile es como una quijotada. No, no es una quijotada. Hay una necesidad. ¿Cuántas ediciones críticas tenemos? ¿Cuántas biografías tenemos? ¿Cuántas reediciones tenemos? ¿Cuántos textos han quedado flotando y que no se han editado? Son inéditos. ¿Dónde está la edición crítica de la poesía completa de Tellier? ¿Dónde está la edición crítica de la poesía de Lin? Estoy mencionando dos autores absolutamente canonizados, conocidos por todo el público, por ejemplo, pero ese tipo de textos no existe. O tenemos que esperar, ¿ya?, que de pronto exista una edición crítica de Jorge Tellier en España, por ejemplo, en cátedra, porque eso no se puede hacer acá, por ejemplo, y de ahí para abajo, o de ahí para arriba, con una serie de otros autores, escritores y diversos textos. O sea, hay mucho que hacer. Pero yo veo con optimismo que, por ejemplo, en el último año han salido 2 compilaciones de Tellier. Una de sus artículos, una de su poesía, que es una compilación incompleta, pero es algo así como unas obras esenciales de todas maneras. Y al mismo tiempo salen obras de Tellier, que es un autor canónico del canónico. Pero también está la biblioteca recobrada, que publica obras de mujeres, como la obra de Elisa Serrana, que estaba totalmente perdida en la mesa. Y yo creo que esa vitalidad del mercado editorial da para mirar con optimismo ese escenario de lo que está faltando. Mira, ese optimismo yo lo matizo, porque yo creo de que hay muchas nueces y poco ruido. Ahí teníamos que meternos tal vez al complejo mundillo nuestro de literatura chilena, de qué onda el mundo editorial contemporáneo, qué se está editando, cómo se está editando y qué se privilegia editar. ¿Ya? Pero lo dejo como en suspenso, pero es un tema, creo, que supera la conversación de este contexto, pero que ahí hay algo que es interesante de dilucidar también. Perfecto. A modo de comentario para animarnos, y esto es un poquito externo al panel, pero sé lo que estamos hablando. Hace poco encontré una edición de Sursulita en España. No sé qué hacía, pero por allá se va moviendo, parece. Se está dando de conocer. Perfecto. Bueno, ahora me gustaría, para ir cerrando este panel, pedirles un diagnóstico sobre la actualidad de la producción literaria en Chile. O sea, en palabras más duras, ¿qué se está haciendo? ¿Hay hoy nuevas figuras literarias notables como las del siglo XX? ¿O más bien estamos en un periodo de estudio y análisis de lo que ya se creó? La dejo rebotando. A ver, yo te lo puedo decir, yo me quemo. Si tengo vocación de bonzo. Yo no soy pesimista como tú. Ojo, yo no soy pesimista, yo soy escéptico, que es distinto. ¿Ya? Es decir, suspendo el juicio. El pesimista ya se entrega, yo no estoy entregado aún, aunque bueno, eso es otro tema. A lo que voy yo es que
A mí me da la sensación, y estoy aquí hablando desde la pura intuición, lo poco y nada que uno conoce, los árboles no dejan ver el bosque. Yo veo aquí dos cosas. Por un lado, una hiperproductividad por una decena, si es que no centenas de editoriales y microeditoriales que están publicando una cantidad impresionante de cosas. Y cuando digo cosas, digo en el más sentido del término, novela, cuento, poesía, no sé si ensayo es la palabra exacta, pero prosa híbrida en el más sentido del término, de norte a sur, de este a oeste, en todos lados. Hay una hiperproductividad. Dentro de todo eso, que uno podría decir, wow, eso habla de la salud de la literatura chilena contemporánea. Y yo, en mi modesta idea, digo sí y no. O sea, no sé si la hipertensión, todo lo que lleve el prefijo hiper, es algo bueno. No lo sé. La hipertensión no es buena, ¿no? La hiperactividad en un niño no es buena. La hiperproducción editorial y literaria, no lo sé. Pero bueno, eso es un fenómeno, es un dato, es algo facto que está pasando. ¿Qué es lo que veo yo ahí? Que de pronto tal vez ahí está escribiéndose o se está publicando en una microeditorial con 200 ejemplares Neruda del siglo XXI. O a lo mejor ahí está circulando en una pequeña edición de 100 ejemplares en una editorial de Linares, está circulando la nueva Marta Brunet. No lo sabemos. Entonces, eso por un lado. Pero también, tal como puede optimistamente o de buena ley diciendo, oye, mira, tal vez podemos ver esto, está pasando esto, está escribiendo otro. También yo creo que un porcentaje no menor es cosas absolutamente efímeras, absolutamente, y no me da miedo decirlo, mal escritas, por diversas razones sociológicas y culturales que sería difícil de dilucidar aquí ahora, pero que un porcentaje no menor de esa producción no supera una segunda lectura. Ahora, por otro lado, uno podría decir, bueno, ¿y cómo calibrar eso? Y aquí entramos a otro tema. ¿Cuál es el estatuto de la crítica literaria en Chile en este momento? En el sentido pragmático del término, no como especulación universitaria necesariamente. Es decir, la crítica literaria como se entendió de manera pragmática durante todo el siglo XX, es decir, valorar más que, menos que, en comparación a y como recomendación e invitación a la lectura. Lo que yo veo es que dentro del mundo de la crítica literaria, que es un pilar fundamental junto con la producción editorial y junto con circuitos ya virtuales o concretos de mundos de librería y de circulación, la pata coja, hay muchas patas cojas, y una pata coja no significa que la hiperproducción literaria actual supla a esa pata coja. Ahora, ¿significa eso que la crítica literaria en Chile está en crisis? O sea, desde que yo tengo memoria y que yo me metí a esta palestra en 1990, se viene diciendo que la crítica literaria chilena está en crisis. O sea, es como ya un lugar común. Pero por eso digo, yo creo que el asunto radica en que justamente hay una crisis que no es de la crítica literaria, sino como el sistema educativo chileno respecto de cómo se forman a lectores. Y por lo tanto yo apostaría, si yo tuviese una varita mágica, ¿qué apostaría usted? Bueno, fomentar, hacer actividades de fomento lector en el más sentido y amplio sentido del término, ¿ya? Porque de todas maneras, solamente un lector informado podrá sopesar esa hiperproductividad, podrá sopesarla llegado el momento bajo su propia subjetividad, su gusto, su criterio. Independiente que exista o no una crítica literaria más o menos sofisticada que atienda a más o menos usuarios en tal o cual sitio. Yo creo que la emergencia, si es posible decirlo en esos términos, en este momento falta ante la crisis educacional chilena, que es gravísima, el quiebre de la educación pública, la deriva automática, industrializada, claro, exactamente, orientada en el mercado laboral. Exactamente, claro. Tú dices, bueno, ¿dónde está la formación de lectores? Y por eso, y con esto concluyo, no debe extrañar que tal vez lo visualizamos por la pandemia, aunque tal vez ya existía de antes, pero la pandemia
pandemia permitió visualizarlo, como golpear la cara, la proliferación gigantesca de talleres de lectura, talleres online, tal o cual, lo que te va demostrando de que hay mucha sed por leer, hay mucha necesidad de lectura. Y ahí yo me pregunto, bueno, ¿quiénes están formando a los formadores de lectura? ¿Cuáles son los criterios? Y ahí entramos ahora a discusión. Pero si eso sucede, es porque probablemente el mundo educativo chileno está al borde de la bancarrota. Y eso también implica cuál es entonces la labor de las editoriales, de los centros culturales, ya no para pensar la especulación en alto vuelo con la teoría tal o cual, sino de que, a ver, algo tan sencillo como decía el George Steiner, nos basta y nos sobra una mesa, un café, 4 o 5 personas y un libro. Y eso es todo. Eso falta. ¿Me entiendes? Entonces yo apunto por ahí para tratar de responder el estatuto actual de la literatura chilena. Perfecto, no, queda clarísimo. O sea, diría 20 cosas con respecto a lo que dijo Ismael, porque es un tema que es extremadamente interesante, pero voy a decir solo 2. Yo creo que antes de responder a tu pregunta sobre la producción actual de literatura, cómo desbrozamos lo que se está escribiendo hoy día. Pero con respecto a la crítica, yo diría, es efectivo que ya no tenemos una crítica mediática tal como teníamos antes. Y yo creo que eso es una de las cosas que se echan en falta, en el sentido de que la literatura ya no parece ocupar en el debate público informado y no sé si alguna vez fue masivo, pero donde tenía cierta transversalidad en una élite más grande de la que, o más lectora de la que tenemos hoy día. Esa crítica literaria está absolutamente en crisis, en el sentido que ya no tenemos grandes suplementos culturales, ya está todo más que desaparecido, hiperfragmentado. Ya no tenemos un crítico, ya no está Alonio, Ignacio Valente, que dictaba cátedra sobre una o otra un cosa, Camilo Marx o Pedro Gandolfo, exactamente. sino que tenemos un montón de pequeños críticos que desde sus palestras muy específicas van diciendo, van haciendo lo que pueden, pero dentro de una producción gigante. Es una balcanización crítica. Porque también se está produciendo muchísimo y lo otro es que esas son las editoriales las interesadas en promover la lectura para que se compren sus propios libros para poder sobrevivir en un mercado que lo hace muy difícil. Claro. Pero sobre todo también es una crisis de la posibilidad de valorar, de la posibilidad de mediar entre lectura. En el sentido que el sentido de autoridad está puesto en duda en términos súper generales y súper profundos, pero es algo que el público ya no acepta, que una autoridad te diga este libro es bueno, este libro es malo. Antes ese ejercicio de este libro es bueno, este libro es malo se hacía súper a la que te criaste, en el sentido de que se hacía como un poco con mucha ligereza con ligereza, y eso también uno se puede rebelar contra eso. Y a uno le pueden decir de manera más sofisticada cómo se sitúa, cómo ubicamos una obra dentro de un contexto generacional, dentro de un contexto nacional, histórico, etc. Ese ejercicio ya no se hace en términos masivos y lo que uno tiene que tratar de intentar es, o sea, lo que uno tiene que intentar es ver cómo suplimos esa ausencia de crítica masiva para tratar de ordenar un poco el buque en el sentido de que tenemos cientos de libros anuales, cientos de novelas, cientos de ensayos, cientos de poemarios, y no tenemos ningún criterio para hablar de ellos, porque ahí sí yo me tomo de las palabras que decía Roberto Cariaga en ese artículo que citaba Ismael. Aparecen muchos libros y nadie dice nada, porque no hay espacio para decir nada, porque todo está balcanizado, todo está fragmentado. Dicho eso, y suscribiendo la hipótesis de la crisis de la crítica, yo creo que hay muchos autores muy interesantes. O sea, cuando se le dio el premio Manuel Rojas a Alejandro Zambra, se dijo al joven escritor Alejandro Zambra, que tiene como 50 años, claro. Ya no es tan joven, pero bueno, no es tan joven. Hay bajo Zambra un montón de autores que a mí me parecen interesantes. Por ejemplo, lo que está haciendo Daniel Campuzano con sus novelas sobre el sistema educativo chileno, que son, o lo que hace Paulina Flores, sobre todo con su primer libro de cuentos. Su novela que publicó después no me pareció tan interesante como ese volumen de cuentos. Lo que hace Cristian Geise con también el mundo popular de las provincias, lo que hace también
alguien como Simón Soto, que también tiene mucho interés. Son narradores que están tratando, con la estética minimalista y con los sujetos... con las herramientas que tienen a mano. Descreídos, Claro. que uno ve en la sociedad actual, están haciendo obras muy interesantes en el plano de la narrativa. Pero sobre todo hay una cosa que a mí me pareció muy interesante de las cosas que han salido en el último tiempo, es ese intento por llenar los espacios del campo literario que no habían sido visitados. Por ejemplo, pienso en la biografía de Diego Zúñiga sobre María Luisa Bombal, o pienso en la biografía de Bizama sobre De Roca. De Juan Andrés Piña sobre Luis Ribano, por ejemplo. Ya. Acaba de salir otra de una académica estadounidense sobre Gabriela Mistral. Sí. Ese sentido, con algunas aproximaciones más cronísticas y otras más biográficas en el sentido tradicional del término, me parece que van llenando un vacío muy importante que teníamos y lo que me parece, o una de las cosas que me parece más interesante de eso, es que han aparecido en editoriales de circulación nacional, editoriales comerciales que hacen que el libro esté en librerías de manera transversal, y eso hace que nuestro campo literario esté muy vital, y eso hace que los lectores primero se acercan a las biografías de las personas, porque eso es lo que llama la atención, cuando uno le pone cara, rostro, vida. Pero eso me da la esperanza de que después, a partir de la vida de la Mistral, de Luis Ribano, de la María Luisa Bombal, de Pablo de Roca, de Carlos Nacimiento, que también acaba de salir una biografía, la gente vaya a las obras, vaya a la literatura, y que vaya con esos parámetros biográficos que tendrán muchas limitaciones y muchas críticas posibles, tendrán el entusiasmo para enfrentarse, o para experimentar las obras de arte propiamente tal, que es al final lo más valioso. Una especie de puente entre el autor y el lector, te cuento. Sí. Espectacular. Perfecto, bueno, muchas gracias a los dos por este panel. Antes de finalizar tenemos un regalo para los dos, recién salidos del horno. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que lo agarramos al público. Claro. Historia de la filosofía, poemas, Que de sale- José Miguel Ibáñez. El cual saldrá el 30 de noviembre. Para que lo sepan. Y eso, muchas gracias a los dos. Muchas gracias, No, Borja. no, Gracias por la invitación. Gracias por la invitación.